Gracias por esa presentación. Desde esta trinchera y esta tribuna le damos las gracias a la ministra del Poder Popular para la Educación, Yelitza Santaella, a nuestra rectora de la Universidad Nacional Experimental del Magisterio, Samuel Robinson, Belkis Bigot, y a todas las maestras y maestros, profesoras y profesores de todos los Simoncitos, escuelas bolivarianas, liceos bolivarianos, escuelas técnicas robinsonianas, de educación especial, de educación inicial, es decir, de toda la inmensa geografía venezolana, porque con la Revolución Bolivariana toda la patria es una escuela. Quien quiera saber dónde está ubicada la UNEM, vaya a cualquier Simoncito, vaya a cualquier escuela, vaya a cualquier liceo, vaya a cualquier escuela técnica robinsoniana y allí está la UNEM. Entonces, es importantísimo que una universidad que lleva por epónimo el nombre clandestino, el nombre de combatiente de Simón Rodríguez, porque recuerden que él se hace llamar Samuel Robinson, ciudadano nacido en Filadelfia, decía en Europa. Aún en Chile le dijo a un francés: yo nací en Sanlúcar de Barrameda, en España. Esto es típico de los guerrilleros, esto es típico de los insurgentes, porque nosotros desde acá tenemos que aprender a ver a Simón Rodríguez como un hombre insurgente, no solamente como un maestro formal. Tenemos que ver un hombre que está trabajando nada más y nada menos para acabar con la dinastía de los Borbón, es decir, acabar con el Estado monárquico, y que está incluso en una dicotomía, porque él hace su mayor obra, la hace en la posguerra americana, esa dicotomía que hay entre la República de Estados Unidos y las monarquías europeas. Porque por eso es que él dice: nuestra propuesta tiene que estar en contra de estas dos, porque esta república de los angloamericanos, como llama él a los estadounidenses, es ajena a nosotros, es ajena a la verdadera América. Por eso la importancia de entender su obra, y por eso la importancia de que en la Universidad Nacional Experimental del Magisterio Samuel Robinson tratemos de una vez por todas asumir una revolución curricular. Compañeras y compañeros, tenemos que desarrollar, desplegar una revolución cultural, porque no es posible que hasta en las propias universidades creadas en la revolución el marco referencial, el marco teórico siga siendo los que nos dicta la raza superior. Allí en la pizarra, literalmente hablando, porque es una pizarra, estamos viendo parte de quienes nos forman. Allí está parte de lo que forman nuestros diseños curriculares. Véanlo bien, detállenlo, porque ahí está prácticamente la razón de nuestros sufrimientos, la razón que haya tanta pobreza en Latinoamérica y el Caribe, porque esos son los que siguen enseñándonos. Cuando usted estudia administración
usted ve cómo le dedican una buena parte de las clases a Fayol y a Taylor y muy poca, por no decir nada, a la administración, por ejemplo, de Antonio José de Sucre, de Francisco de Miranda, de Simón Rodríguez, de Simón Bolívar. Y cuando digo casi nada, estoy siendo exagerado. En algunos casos, en administración solo se ve Fayol y Taylor. Y cuando se habla de las teorías de las necesidades, se estudian son la de Abraham Maslow, pero no se estudian la teoría de las necesidades de Simón Rodríguez. Es decir, nosotros estamos aculturados, transculturizados curricularmente. ¿Qué quiere decir esto? Que un estudiante llega negro al primer semestre y sale blanco. Sí, sale blanqueado totalmente. Es decir, sale enajenado. Y no me refiero solamente al color de la piel, me refiero al color de la conciencia. Este es uno de los referentes más importantes en estudios de filosofía, de sociología, de antropología, de educación en cualquier universidad. Allí vemos a Arthur Schopenhauer, la civilización y cultura más grande, aparte de los hindúes y egipcios, se encuentra exclusivamente en la raza blanca. E incluso como mucha gente negra, la casta o raza gobernante es mejor en coloración que el resto y ha por lo tanto inmigrado evidentemente, por ejemplo, los brahmin, los incas y los gobernantes de las islas del Mar del Sur. Todo esto se debe a que la necesidad es la madre de la invención, porque todas las tribus que emigraron pronto hacia el norte y ahí se volvieron gradualmente blancos. Tuvieron que desarrollar todas sus capacidades intelectuales, inventar y perfeccionar todas las artes en su conflicto con la necesidad, el deseo y la miseria, que en muchas de sus formas se debieron al clima. Esto lo tuvieron que hacer para compensar la parsimonia de la naturaleza y de todo esto salió la gran civilización blanca, la gran civilización que se da el lujo de colocar medidas coercitivas a aquellos pueblos que intentan emanciparse de verdad. Por eso en estos momentos estudiar a Simón Rodríguez es una tarea casi que obligatoria. Yo comentaba con algunas de las profesoras de la UNEM que estamos desarrollando en la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez un doctorado sobre el pensamiento de Simón Rodríguez. Hace unos días tuve una reunión allí y yo estaba un poco incómodo porque veía muchas tablas, unidades curriculares aquí, ejes acá, todo. Y yo salía, entraba. Y yo les decía, una de las profesoras me dijo, profesor, lo noto incómodo. Y yo le digo, sí, pero es que no me gusta cómo está comenzando esto. Epistemología 1 y 2, metodología 1 y 2, planteamiento del problema. Bueno, profesor, ¿y qué propone usted? Yo propongo que el doctorado sobre el pensamiento de Simón Rodríguez deben ser 8 seminarios. Empecemos. Pródromo a la sociedad americana. Ese es el primer seminario. Profesor, pero ese nombre es poco curricular. No, déjelo así. Pródromo a la sociedad americana. El segundo va a ser defensa de Bolívar. El tercero va a ser sociedad americana. El otro va a ser luces y virtudes sociales. El otro va a ser crítica a las providencias del gobierno. El otro va a ser el río Vincocaya. Y así fuimos. Esos son los 8 seminarios que deben fortalecer a alguien que quiera ser un doctor sobre Simón Rodríguez. Y debe haber unas 8 conferencias magistrales, incluso ver la película de Edmundo Aray, Simón Rodríguez, ese soy yo, donde
los doctorantes no solamente vean la película, sino oiga a conferencistas hablar sobre lo que significa un niño expósito, entender por qué hay 6 reparos que en 1794 Simón Rodríguez le hace a la Escuela de Primeras Letras y Latinidad, en la cual daba clases a 114 muchachos. La mayoría de estos 114 muchachos resulta que los nietos de los nietos de los nietos, eso me acabo de enterar porque llamé ayer a un profesor llamado José Gregorio Linares, que junto con Omar Ovalle hicieron toda una investigación en poco tiempo y me dijeron sí, todos los profesores y profesoras de la UNEM, sus tatarabuelos eran estudiantes de Simón Rodríguez en la Escuela de Primeras Letras entre 1793 y 1795, incluyendo la rectora, incluyendo los vicerrectores, todo, es decir, estamos en casa. Vamos a darles de acá un gran saludo a todos aquellos participantes de esta conferencia que están conectados gracias a la tecnología de la información y la comunicación. ¿Cuántos son más o menos? ¿Cuántos? 31 personas, 61 personas, 70, ¿no? Y ese número va subiendo. 71 personas están. Vamos a darle un aplauso a toda esa gente que están acá. Este señor, otro blanco de los que nos enseña a nosotros, él tiene en la mano un cráneo y él, con su posición de doctor, dice, él presentó, vean el año en que él nació, 1834-1919. Es decir, cuando él nació, Bolívar tenía ya 4 años de fallecido físicamente. Rodríguez todavía estaba dando que hacer en Sudamérica. Bueno, Ernest Haeckel presentó una doctrina sobre el poligenismo evolutivo. Y fíjese que le ponen nombres bonitos, ¿verdad? Usted dice, mira, usted va a ser el jurado de una tesis que se llama poligenismo evolutivo. Y usted dice, cónchale, si yo soy jurado, mi currículum se va a engrandecer, porque ese hombre se ve que sabe. Haeckel dividió los humanos en 10 razas, entre las cuales la caucásica era la más alta y las primitivas estaban destinadas a la extinción. Haeckel también escribió que los negros tenían dedos de los pies más fuertes y con mayor movilidad que cualquier otra raza, lo que evidenciaba que los negros están relacionados con los simios, porque cuando los monos dejan de escalar árboles se cuelgan de estos con sus dedos. Haeckel comparó a los negros con simios de 4 manos. Haeckel también creía que los negros eran salvajes y que los blancos eran los más civilizados. Esto da hasta risa. Esto da hasta risa, uno, por lo pobre de la argumentación, por la ausencia de conocimiento científico. Pero ¿sabe una cosa? Ellos son los que nos están enseñando en estos momentos a nosotros. Por eso cuando digo que alguien entra negro o entra indio a una universidad, sale blanco. No me refiero a la epidermis, me refiero a la conciencia, que es peor. Francis Galton es otro, un polímata, antropólogo, geógrafo, explorador, inventor, meteorólogo, estadístico, psicólogo y eugenista británico, célebre por plantear la teoría de la eugenesia, una filosofía social que defiende la mejora de los rasgos hereditarios mediante diversas formas de intervención manipulada y métodos selectivos de humanos. Bueno, eso, ¿cómo alguien puede decidir? Cuando usted saca la sangre de un chino, de un africano, de un cubano, de un ruso, de un estadounidense, de un venezolano, es la misma sangre. El ADN es el mismo y es el ADN de la raza humana. Solo hay una raza que es la raza humana. Por eso incluso hablar de racismo es un error, porque solamente se basa en el color de la epidermis. Vamos a pasar a este señor que es tan feo. Dígame esto, Carl Nielsen Linus.
médico, botánico y zoólogo sueco. Y fíjense que todos son parecidos. Todos se parecen a Donald Trump, ¿verdad? A Biden. Unos con peluca, otros sin peluca, pero son prácticamente la misma persona. Me inclino por sospechar que los negros son por naturaleza inferiores a los blancos. Apenas ha habido nunca una nación civilizada de ese color de piel, y ni siquiera un individuo eminente en la acción o en la especulación. Claro, cuando él dijo eso, Haití todavía no había sido emancipada, no se había formado la primera nación de negros en el mundo, como es Haití. David Hume, igual, otro blanquito, donde ustedes leen eso y la verdad es que es desastroso, es poco serio, pero uno tiene la responsabilidad de leerlo, porque si nosotros no leemos esta epistemología, nosotros nunca vamos a entender la razón de ser de la obra de Simón Rodríguez. Simón Rodríguez está luchando contra todo esto. Entonces, la tarea no es fácil. La tarea es difícil y por eso nosotros vamos a ver a la ExxonMobil en estos momentos en la plataforma continental que está enfrente de la Guayana Esequiba, y por eso es vital que nosotros entendamos un poco por qué todo esto está relacionado. Cuando Daniel Defoe escribió Robinson Crusoe, el naufragio del que se salva Robinson Crusoe, una célebre novela inglesa, él va a llegar exactamente a una isla, obviamente que no existe, pero que está en la imaginación del autor, una isla que está en la salida del Orinoco, en el delta del Orinoco, en el mar. Allí es que llega Daniel Defoe, ahí es donde llega Robinson Crusoe, y fíjense qué casualidad que cuando Simón Rodríguez está en Jamaica, el nombre de clandestino que utiliza es el de Samuel Robinson. Entonces todo esto tiene una relación muy importante que si la hilvanamos bien, vamos a llegar desde 1492, vamos a llegar a Guacaipuro, a Urquía, a Pacuana, vamos a seguir con Andresote, vamos a seguir con Miguel de Buría, vamos a seguir con Miranda, vamos a seguir con Bolívar Rodríguez Bello, y vamos a seguir hasta el comandante Chávez, y vamos a seguir hasta el comandante Nicolás Maduro. Es decir, es una línea de resistencia histórica. ¿Y por qué hablamos de 1492? Porque pareciera que antes de 1492 nos resetearon el disco duro. No sabemos nada de qué pasó antes de 1492. Pero antes de 1492 existíamos. ¿O ustedes creen que todos nosotros nacimos en 1492? Venezuela nace en 1492. No. Aquí existían pueblos caribes. Es más, le voy a decir algo. Si quiere pasa esa lámina, pasa la otra. Ajá, déjala ahí. Si nosotros hacemos un recorrido histórico y nos vamos a Coro, en el estado de Falcón, resulta que allí en los años 60 se encontraron unos restos de dinosaurios, de mastodontes gigantes.
Pero sorprendió a los arqueólogos uno en particular, un mastodonte, que tenía una flecha clavada en la pelvis. Cuando se hizo el estudio de carbono 14, ¿saben qué resultó? Que esa flecha fue clavada en la pelvis en el año 13.000 antes de Cristo. ¿Están oyéndonos? En el año 13.000 antes de Cristo. Si uno saca la cuenta del año 13.000 antes de Cristo al 11 de octubre de 1492, hay 14.492 años. ¿Cierto? ¿Y cuántos años hay de 1492 al presente? 500 y algo, ¿verdad? 528 años. 532 años. 532 años desde 1492. Y antes de 1492 nosotros tenemos una historia de 14.492 años. Estamos hablando del 97% de nuestra existencia. 97% de nuestra existencia está antes de 1492. Por eso cuando ustedes van a la playa y les gusta nadar o les gusta montarse en un peñero, es porque nosotros tenemos sangre caribe. Cuando nosotros hacemos un sancocho, que lo hacemos colectivamente, donde todo el mundo colabora para hacer el sancocho, donde el sancocho no es solamente la sopa, sino todo lo que gira alrededor de esa hechura. Entre ellos jugaba las criollas, agarrar un cuatro y cantar, echar chistes, enamorarse, por ahí, todo lo que ocurre, pero al final terminamos comiéndonos, tomándonos la sopa, viéndonos la cara en totumas. Cuando usted pregunta, ¿y por qué somos así? Porque eso está en nuestro ADN. En nuestro ADN está toda esa cultura, desde el año menos 13.000 hasta 1492. Cuando la gente se empataba y decidían hacer el amor para tener hijos, entre todos hacían una casa para ellos. No es que ellos se hipotecaban y que tenían que pedir un préstamo. No. Ellos sencillamente hacían esa construcción colectiva. Hacían varias casas y en el medio hacían una muy grande llamada Chabono, donde era el lugar donde se encontraban, donde hablaban, donde veían las cosas buenas, las cosas malas, cómo mejorar. Cuando nuestros pueblos originarios, cuando nuestros pueblos originarios cazaban, el producto de esa caza era solamente para el que lo cazó, era para todos. Y cuando pescaban, el producto de la pesca era para todos. Y cuando sembraban, porque nuestros pueblos originarios eran grandes sembradores, así vivimos 14.492 años, era para todos. No conocíamos lo que significaba esa tragedia que llegó en 3 barcos, en la Pinta, la Niña y la Santa María, el 12 de octubre de 1492. Que por cierto, no era la primera vez que venía un barco de afuera. En el año 1421, el chino Zheng He, en un barco que era 10 veces mucho más grande que los de Colón, vino al Caribe. Se enamoraron de una flor muy bonita llamada cayena. Visitaron, seguramente estuvieron por Macuto, por Chuao, seguramente estuvieron por todo lo que es La Guaira, seguramente fueron a Cuba, Jamaica, y se regresaron a China y allá crearon una ciudad llamada Cayena. Pero no lo hacían con la idea de violar, asesinar y saquear
como hicieron los que vinieron un poco tiempo después. Es posible que aquí muchos no sepan quién era Sen-E y se están enterando ahorita que alguien llegó antes de Colón, pero aquí estamos para desenmascarar la historia oficial. Ahí está parte de lo que debería ser el currículum nuestro, que está en el lado izquierdo, y lo que es el currículum que está en el lado derecho. Nosotros tenemos que llenar nuestro currículum de más Rodríguez, de más Bolívar, de más Sucre, de más Marx, Lenin, de más Mao Zedong, de más Oscar Barzazki, de más Carlos Matus, de más Fidel, de más Allende. Nos costará mucho eso, será muy difícil. Vamos a pasar esa lámina. El 0,6% de la población mundial acumula el 45,2% de la riqueza. El 7,4% acumula el 39,4%, el 21% vive con el 12,5% y el 71% sobrevive con el 2,9% de las riquezas del mundo. Esto es anticristiano. Usted ve esas estadísticas y eso es anticristiano. Porque si aquí hubiese 100 personas y nosotros tenemos una gran torta, así como esa que está ahí, y nosotros agarramos el pedacito chiquitico que está arriba y ese lo repartimos entre 710 personas, obviamente lo que le va a tocar son migajas. Pero las 6 personas que le tocó el pastel grande, eso van a estar con la barriga bien llena, ¿verdad? Entonces, ¿le parece que esta repartición es justa? Por eso es que la lucha es de clases. Y por eso es que Simón Rodríguez se opone, porque Simón Rodríguez dice que esa raza superior que nos enseña día a día en la escuela, van a defender siempre esta división de la torta. Y van a hacernos creer que nosotros, que somos las 710 personas, bueno, pero es que en el fondo nosotros no nos merecemos comer tanto. Porque la verdad es que aquellos, mira, tú ves, son blancos, viven en buenas casas, tienen buen gusto. Sí, nosotros no nos merecemos un pedazo más grande. Nosotros debemos estar conformes con esa migajita que nos dan. Eso se llama transculturizarte, eso se llama aculturizarte, eso se llama enajenarte. ¿Y cómo lo hacen? A través del cine, a través de la radio, a través de la televisión, a través de la literatura, del arte. Te van creando en tu psique colectiva que tú eres un ser inferior. Porque si a todas estas tú vas al cine norteamericano, y qué casualidad, los malandros son siempre latinos, los rusos son espías malvados, los chinos son tipos que se meten opio, los africanos todos son mafiosos, todos son malos, y el único bueno es Rambo e Indiana Jones. Bueno, eso te va quedando aquí. Pero no es una película. No son 2, son muchas. Pero encima, para colmo, entonces nuestros nietos y nuestras nietas oyen a Karol G y a Bad Bunny, donde dicen que ellas son peores que una perra, que ellas solo sirven para perrear. Entonces nos van desdibujando sin que uno, mira, es casi imperceptible. Ay, profesor, yo digo esto y un muchacho me dice, ay, profesor, pero a mí me gusta Karol G, Bad Bunny, pero yo soy revolucionario. Eso no me va a quitar que yo... Y yo le dije, ¿tú tienes hermanas? Sí. ¿Tienes novia? ¿Tienes sobrinas? ¿Tú le cantarías una de esas canciones
a tus mujeres. Bueno, profesor, la verdad es que no. Bueno, ya estamos sembrando un poquito de conciencia en ti. La tarea no es fácil porque esa repartición de la torta entre 1000 personas es inequitativa, es injusta. Y si ustedes quieren comprobar que esa torta, que esa picada de esa torta es injusta, cuando estén en sus clases y alguien cumpla años o van a celebrar el cumpleaños de los nacidos en el mes X, pídales a ellos que entre todos hagan una vaca y hagan una torta. Usted no va a poner nada para la torta. Haga que sean los estudiantes quienes pongan la torta. Y cuando traigan la torta, que seguramente la van a hacer con bastante esfuerzo, pique un trocito chiquitico y se las da a ellos y usted se va a quedar con el resto. Y trate en verdad de llevarse la torta y déjele a ellos las migajas. Si ellos se contentan, abandonen la carrera, no sean más maestras, pongan el cargo a la orden, vayan a talento humano y digan no puedo seguir en esta profesión. Si sus estudiantes se molestan y forman un zaperoco y hablan de injusticia y la insultan a usted por lo que hizo, entonces usted puede decir hay posibilidades de salvación. Creo que los muchachos, porque ya lo entendieron, porque es su dinero, es su esfuerzo, hicieron la torta entre ellos y alguien, abusando del poder, les quitó la mayor parte. Entonces ellos ese trocito lo tienen que picar entre 40 muchachos. Cuando ellos se molesten, créanme que Simón Rodríguez va a estar muy contento. Porque van a entender que la escuela debe ser para la producción de saberes, para el diálogo de saberes y sobre todo para la producción de 3 cosas fundamentales: alimento, ciencia y dignidad. Si una universidad no produce alimento, ciencia y dignidad, estamos repitiendo el modelo eurocéntrico de seguir siendo consumidores y no productores. Es decir, no tenemos la capacidad de producir, tenemos la capacidad de comprar. Es decir, seguiremos siendo dependientes, no lograremos la independencia definitiva. Están entendiendo la importancia de la obra de Simón Rodríguez. Fíjense que todavía no hemos entrado en el tema de Simón Rodríguez. Estamos abonando el terreno para que podamos entender que si no estudiamos esa raza superior, si no estudiamos esta división injusta de las riquezas, no podemos entender nunca a Simón Rodríguez. Solamente leeremos una biografía, más nada. Vamos a pasar esa lámina. El 9 de noviembre de 1620, un grupo de peregrinos a bordo del barco Mayflower cruzó el Atlántico desde el puerto inglés Plymouth hasta el Cabo Cod en Massachusetts. ¿Quiénes formaban este grupo? Puritanos que eran perseguidos en Inglaterra porque criticaban a la iglesia de su país por no asimilar debidamente la reforma protestante. Esa es la iglesia de las Mercedes. Fíjate que hablamos de los puritanos, inmediatamente yo hablé con el párroco para que sonaran las campanas. Todo esto está programado. No vayan a pensar que esto es casualidad. Entonces, ya tenemos un poco idea de qué pasó el 9 de noviembre de 1620.
Esa fecha es fundamental para nosotros. Estamos celebrando 424 años este año de ese acontecimiento que no es cualquier cosa. Vamos a pasar a la siguiente lámina. Esta gente que venía en ese barco pertenecía a las clases acomodadas, y entre ellos había mercaderes, comerciantes, hacendados, científicos. ¿Qué querían? Fundar una colonia que siguiera los preceptos de la teología luterana, es decir, que rompiera con el sistema monárquico de la Iglesia Católica. Estamos leyendo y tratando de entender qué es Estados Unidos, para poder entender por qué hablar de Simón Rodríguez. ¿Qué es el puritanismo? Es un sistema que es al mismo tiempo doctrina religiosa y teoría económica. Fíjense bien, religión y economía de la mano, cuyos valores son la creencia del ser el pueblo elegido y en comunicación directa con Dios para realizar su voluntad en la tierra, no solo mediante la fe como promulgara el Lutero, sino por obras traducidas en riqueza material. Estas obras de riqueza material deben reflejar el beneplácito de Dios hacia su pueblo, ya que la marca del elegido solo es posible alcanzarla mediante la aventura económica individual, porque este es sinónimo de salvación. En este sentido, la frase bíblica, por sus frutos los conoceréis, sustenta este sistema. ¿Cómo es la propiedad para los puritanos? La propiedad está vinculada a la libertad y descansa en las dos posesiones que generan riqueza: la tierra y la esclavitud. Si nosotros leemos el capítulo 20 del Deuteronomio, el libro del Antiguo Testamento, nos vamos a encontrar con citas como la siguiente: en el caso de acercarte a sitiar una ciudad, ante todas las cosas le ofrecerás la paz. Si la aceptare y te abriere las puertas, todo el pueblo que hubiere en ella será tuyo y te quedará sujeto y será tributario. Bueno, fíjense ustedes lo que estamos hablando, compañeros. Si no quiere rendirse y empieza, ¿verdad?, todas las hostilidades, la batirás. La próxima: y cuando el Señor Dios tuyo la hubiera entregado en tus manos, pasarás a cuchillo a todos los varones de armas tomar que hay en ella, y comerás de los despojos de tus enemigos que tu Señor Dios te habrá dado. Así harás con todas las ciudades que estén muy distantes de ti, porque en las ciudades que se te darán en la tierra prometida no dejarás alma viviente. La próxima: en 1775, el 10 de noviembre de 1775 exactamente, en Filadelfia, se crean nada más y nada menos que los Marines. United States Marine Corps. Fíjense que esta fecha es anterior al 4 de julio de 1776. O sea, antes de la independencia de Estados Unidos, ya los marines estaban creados. Tres años después de nacido el libertador Simón Bolívar, el tercer presidente de Estados Unidos, acuérdense que Jefferson fue presidente entre 1801 y 1809, un largo mandato. Él es uno de los padres fundadores de Estados Unidos, pero él, antes de ser presidente, él dijo esta
esta doctrina. Si nosotros queremos entender lo que es la doctrina Monroe, aquí se sintetiza, aunque estamos lejos todavía de 1823. Nuestra confederación debe ser considerada como el nido desde el cual toda América, así la del norte como la del sur, habrá de ser poblada. Mas cuidémonos de creer que interesa a este gran continente expulsar a los españoles. Por el momento aquellos países se encuentran en las mejores manos y solo temo que éstas resulten demasiado débiles para mantenerlos sujetos hasta que nuestra población haya crecido lo suficiente para írselos arrebatando pedazo a pedazo. Y no está tan lejos de la realidad. Vean a Milei, o sea, en 1786 Jefferson tenía mucha claridad de lo que iba a ser Estados Unidos. La próxima. Este es otro referente fundamental para nosotros entender a Estados Unidos, Jeremy Bentham. No hay hombre de cierta edad y mente sana, actuando en libertad y con los ojos abiertos, a quien se deba impedir el realizar, con el objeto de ganar dinero, tal oferta como le parezca adecuada. Esto lo escribió en 1788 y es la defensa de la usura. La usura, si fuera una ofensa, sería una ofensa contra el consentimiento. Es decir, con el consentimiento de la parte supuestamente injuriada. O sea, para él, que yo te robe a través de un negocio es algo normal porque los dos estamos de acuerdo. No sé si han visto un video donde sale el periodista estadounidense que entrevistó a Putin, que eso impidieron que saliera a la luz pública, pero bueno, hoy en día es difícil con el manejo de las redes, y resulta que ha sido el video más visto. Pero resulta que este periodista, quien es posible que vaya a sufrir sanciones en Estados Unidos, él se fue a comprar en un supermercado en Moscú. ¿Y cuál es su sorpresa? Compró lo mismo que compraría en Estados Unidos, solo que en Estados Unidos, según él, pagaría $400 y en Rusia pagó 100. Entonces, él está cuestionando la usura que hay en Estados Unidos, porque él dice, si yo compré lo mismo y yo veo que los rusos viven chévere, van al cine, bailan, toman vodka, van a la fiesta, hacen trencito, gozan un pullero, algo está pasando en Rusia, porque supuestamente Rusia es el país más malo de todos los malos, ¿verdad? Eso es lo que nos hacen ver a nosotros. Bueno, ahora resulta que este periodista se ha convertido casi en un Paul Rick nuevo. No te extraña que se quede en Rusia. Aquí Jeremy Bentham sigue hablando de lo que es esa usura. Si un hombre roba los fondos públicos, él se enriquece y a nadie empobrece, porque el perjuicio que hace a los individuos se reduce a partes impalpables. Es decir, si yo tengo un cargo público y yo robo, a ustedes eso es un mínimo, eso son céntimos. Cónchale, José Gregorio, te vas a poner bravo porque te quité una pullita ahí. No te pongas bravo. Claro, yo me enriquecí porque una pullita aquí, una pullita allá, esa sumada bastante. Pero según él, eso no debe ser un delito. La próxima. En 1823, John Quincy Adams es el que realmente nos habla de esta doctrina, la doctrina Monroe, que en diciembre del año pasado se cumplieron 200 años. La Universidad Internacional de las Comunicaciones sacó un importante libro que se llama Contra la doctrina Monroe, Venezuela toma la palabra. Los que estén interesados en ese libro, yo se los puedo hacer llegar. Es más, yo se lo puedo dar a Joana y que Joana
lo multiplique a todas aquellas personas que quieran tenerlo. Ese libro, los editores fuimos José Gregorio Linares, para quien pido un aplauso que está aquí presente. Y este humilde servidor. Y es importante, así como estamos haciendo esta actividad en el día de hoy, para entender un poco por qué Simón Rodríguez escribe Luces y Virtudes Sociales para alumbrar las sociedades americanas. Si nosotros no entendemos a quién se está enfrentando realmente Simón Rodríguez, nosotros solamente vamos a creer que él era un formador en el aula que enseñaba M.A. Ma, P.A. Pa. También lo hizo, pero no fue solo eso. Simón Rodríguez, la grandeza de Simón Rodríguez es que es un político. La ciencia que estudia el hacer el bien al prójimo se llama la política. Fíjense lo que dice Alexis de Tocqueville: la aristocracia es infinitamente más hábil en el arte de legislar que lo que puede serlo la democracia. Él está aquí elogiando a esa supuesta raza superior. En ese libro que se llama La democracia en América, aquí estamos citando el volumen 1, que fue publicado en el año 1835, 5 años después de la partida física de Bolívar. Hay que reconocer que la raza inglesa, fíjense que ya ni siquiera está hablando de la raza blanca, ya la ubicó, es blanca, pero ya la ubicó solo en Inglaterra. Hay que reconocer que la raza inglesa ha adquirido una inmensa preponderancia sobre todas las otras razas europeas del Nuevo Mundo, a las que es muy superior en civilización, en laboriosidad y en poderío. Mientras no tenga delante más que países desiertos o poco habitados, mientras no haya en su camino poblaciones numerosas a través de las cuales le sea imposible abrirse paso, se la verá extenderse sin cesar. No se detendrá en los límites trazados por los tratados, sino que desbordará por todas partes esos diques imaginarios. Yo escogí particularmente porque me puse a analizar este libro y agarré el índice, solamente el índice. Y agarré el capítulo 10 en números romanos. Algunas consideraciones sobre el estado actual y el porvenir probable de las 3 razas que habitan el territorio de los Estados Unidos. Fíjense bien lo que está contenido allí. Estado actual y porvenir de las tribus indias que habitan el territorio poseído por la Unión. Posición que ocupa la raza negra en los Estados Unidos. Peligros que su presencia hace correr a los blancos. ¿Cuáles son las probabilidades de duración de la Unión Norteamericana? ¿Qué peligros la amenazan? Las instituciones republicanas en los Estados Unidos, ¿cuáles son sus probabilidades de duración? Algunas consideraciones sobre las causas de la grandeza comercial de los Estados Unidos. Mira, este capítulo 10, eso debería ser de lectura obligatoria, porque ya está diciendo que van a cometer un epistemicidio, un genocidio, que deben asesinar a los indios y que contra la población afroamericana va a haber una de las peores humillaciones. Se va a crear el Ku Klux Klan. Va a haber un apartheid. Baños para negros, baños para blancos. Autobuses para blancos, autobuses para negros. Es decir, lo ocurrido en Estados Unidos es terrible en relación a estas materias. Y este francés
en parte, creó ese marco teórico. John Locke, filósofo inglés, defensor del individualismo y la propiedad privada y enemigo de la propiedad comunal. En su segundo tratado sobre el gobierno civil de 1689, es decir, Simón Rodríguez conocía esta obra, él dice: el derecho a la propiedad en el derecho natural es un medio importante para asegurar los derechos de los individuos en contra del Estado y para limitar la autoridad moral de éste en un área decisiva del esfuerzo humano. Vamos a ver la próxima. Locke, como accionista de la Royal African Company, mantuvo sólidas inversiones en la trata negrera floreciente del siglo XVII, contribuyendo personalmente a la formalización jurídica de la esclavitud en las Carolinas. Obviamente se refiere a Carolina del Norte y a Carolina del Sur. Pero fíjense que él era accionista de la Royal African Company, es decir, del África de barcos negreros que explotaban, que cazaban con seta a mujeres y a hombres del África para explotarlos en los campos algodoneros de Missouri, cerca del valle de Shenandoah, a orillas del Mississippi, todo el sur de Estados Unidos. Por eso cuando uno oye un negro espiritual cantado en las voces de un Paul Robinson, de una Mahalia Jackson, a uno se le pone la piel de gallina y uno no lo entiende. Uno no entiende por qué a uno se le pone la piel de gallina. Se le pone la piel de gallina porque hay ahí tanto dolor, tanta sangre en ese terreno que originalmente era de los Sioux, de los Cherokee, de los Navajo. La próxima. Aquí sigue hablando John Locke de la constitución del mini estado de Locke en las Carolinas, que establece que los 8 lores propietarios se configuran en una nobleza hereditaria. Esto es uno de los padres realmente teóricos, compañeros, teóricos de lo que es Estados Unidos, porque Estados Unidos prácticamente es una continuación de Inglaterra, es un apéndice de Inglaterra. La próxima. Si bien la base de la filosofía de Locke es la de que todos los hombres son creados libres e iguales en las Carolinas, no es así. Existen los vasallos, existen los negros, que son los esclavos. Es decir, John Locke es uno de los hombres que nosotros tenemos que entender, de los teóricos, para nosotros poder entender la esclavitud, pero ya la esclavitud no en una forma filosófica, no, a entender esclavitud vinculada con la economía. La próxima. Y él dice, áfricamente, que los hijos de los vasallos serán vasallos. O sea, es decir, el hijo del esclavo será esclavo de por vida. De por vida. Y por eso es que hoy en día todavía tú ves a un blanco colocándole la rodilla a un afrodescendiente en Estados Unidos hasta quitarle la vida. Hasta en estos momentos. Es decir, se repite, todos los hombres son iguales y libres, perteneciendo a todos en común la tierra. Fíjate que hasta ahí uno lo lee y uno dice, qué bonito. Todos los hombres son iguales y libres, perteneciendo a todos en común la tierra, pero vean lo que dice después, y todas las criaturas inferiores que habitan en ella. En esas criaturas inferiores no se refiere a los animales, se refiere a los hombres y mujeres del África y a los nacidos en América, es decir, los pueblos originarios. Si una comunidad juzga que el africano o el amerindio o el campesino inglés desposeído, fíjate que él también arremete contra los ingleses que no tienen dinero.
Entonces, si una comunidad juzga que el africano o el amerindio o el campesino inglés desposeído ha negado la ley natural o se ha levantado en armas injustamente o simplemente me odia, a partir de tal juicio, dicho extraño pierde de inmediato todo derecho y queda determinado como enemigo al que se le puede declarar una guerra justa. Si es vencido, y ahora todo depende de la tecnología militar, puro efecto de la razón instrumental, será definido justamente como esclavo o como súbdito colonial. El segundo tratado sobre el gobierno lo que está dando es las bases de ese capitalismo estadounidense. Es posible que más de uno de ustedes, y si no ustedes, los padres de ustedes, les pueden preguntar si vieron en algún momento una película llamada La Conquista del Oeste. Yo la vi cuando niño. José Gregorio también la vio. José Gregorio gozaba un pullero cuando los blancos mataban a los indios. Y yo también. ¿Y saben qué? Casi todos nos alegrábamos cuando los blancos mataban a los indios. En la conquista de América del Norte, el conquistador blanco ejerció el derecho de defensa ante una guerra injusta provocada por los indígenas originarios de esas tierras. Claro, porque ya John Locke dijo, ahora sí tenemos un sustento jurídico de por qué matar a los indios. Ya John Locke dijo, no, aquí está el argumento por el cual hay que crear el Ku Klux Klan. ¿Por qué tenemos que matar a los pueblos originarios? Y aquí está el afiche de una de las tantas películas hollywoodenses donde se muestran ejemplos de la pésima conducta de los pueblos originarios y los sacrificios de los colonos en defensa de las tierras apropiadas bajo la ley de la sociedad burguesa proclamada por John Locke. Ahí vemos un clásico del cine llamado El nacimiento de una nación, una película muda que yo les recomendaría que vieran. Vamos a pasar estas láminas solamente para que vean algunas. Todo esto lo que está hablando del racismo, está hablando de los abolicionistas. Aquí están perdonando la vida a un negro. La próxima. Los antiguos esclavos, ahora libertos, dominan las instituciones del gobierno. Estos negros bailan, se emborrachan. ¿Por qué? Porque los negros no deben llegar a tener posiciones en el gobierno. Si los negros llegan a ser diputados, ministros, imaginen ustedes, no, eso va a ser puro bochinche, pura juerga. Eso es lo que nos está diciendo esta película. En la película, esa pareja que ustedes ven allí, ellos se casan, pero un negro, dicen ellos en la película, que intenta violar a una blanca. Pasa a la siguiente, la película se desarrolla con dos familias, la familia Stoneman y la familia Cameron. Una vive en Carolina del Norte, una vive en Carolina del Sur. En el film, los negros son presentados grotescamente como ignorantes y lerdos, ansiosos de diversión y de sexo, forzando un marcado contraste con los blancos del sur. La próxima. Los libertos llegan al poder tras cometer un fraude electoral con la anuencia de las tropas del norte. Ellos están diciendo que cuando un negro llega a la presidencia es porque cometió un fraude electoral. Y cuando se habla de un negro, estamos hablando incluso de un hombre como Hugo Chávez, un hombre como Nicolás Maduro, cualquier persona, un Allende, un Petro en Colombia, o sea, cualquier persona que atente contra esa forma de dividir la torta, para ellos un negro. La familia Cameron huye, pasa la anterior, huye hacia el norte para escapar de la persecución de las nuevas autoridades después de que una hija de este clan muere al caer de un barranco para evitar ser violada por un liberto protegido del nuevo gobernador. Vean que el símbolo que está usando, el símbolo de las cruzadas, ese símbolo de las cruzadas también fue colocado durante las guarimbas aquí en Venezuela. La próxima. Surge el Ku Klux Klan como una milicia paramilitar destinada tan solo a imponer justicia en favor de los blancos del sur. Los miembros del Ku Klux Klan capturan y linchan al liberto que intentó violar a la joven Cameron.
Los Stoneman se unen a la resistencia de los blancos. Bueno, al final el Ku Klux Klan amenaza a los libertos negros si participan en las próximas elecciones. Le dicen, no, si ustedes participan en las próximas elecciones, nosotros los vamos a matar a ustedes. ¿Por qué? Ustedes no pueden llegar a tener poder. Los libertos negros se acobardan y abandonan sus derechos. The end. Así termina la película. La próxima. Al final hay una escena donde ya los negros están castigados y donde aparece la figura de Jesús. Como no decir, llegó el Salvador. Fíjense cómo utilizan la figura de Jesús, no como la utiliza la teología de la liberación, que es el Cristo de los pobres, sino ellos lo están utilizando, están desvirtuando realmente a Jesús para decir que Él aplaude que los blancos sean los que ganaron la batalla. La próxima, al final se casan esta pareja, son felices, viven para siempre y son felices porque acabaron con el poder negro, con el Black Power. Por eso es importante, compañeras y compañeros, entender un poco, y eso se los recomiendo yo, sobre todo a los que van a hacer el doctorado en el pensamiento sobre Simón Rodríguez, la introducción de sus trabajos, escríbanla, por favor, desde acá. Escríbanla desde La Guaira, desde el Amazonas, desde Anzoátegui, escríbanla desde Guárico, desde Yaracuy, desde Zulia, desde Trujillo, desde Aragua. No la escriban desde París, desde Londres, desde Nueva York, desde Berlín. No tiene sentido. Aunque les guste mucho esos marcos teóricos alemanes, ingleses, suizos, italianos, franceses, escriban sus trabajos como lo escribió Simón Rodríguez. ¿Dónde escribió Simón Rodríguez? En Lambayeque, en Túquerres, en Vincocaya, en Latacunga, en Caracas, en Valparaíso. Simón Rodríguez escribe en la periferia del saber, en la periferia epistémica. Y él no escribe para pares académicos. O sea, él no escribe para ser doctor o PhD de una universidad. Él escribe para ir alfabetizando al pueblo y al mismo tiempo para irlo preparando para que produzca alimento, ciencia y dignidad, y para que se haga de los medios de producción, y para que estudie algo que tiene que ver con el prójimo. Es decir, si estamos en Mérida, qué bueno sería que estudiáramos sobre la papa. Y si estamos en Margarita, qué bueno que estudiáramos sobre el turismo y sobre los peces. Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Hegel describe el desarrollo del Geist. Vamos a traducirlo como espíritu. El espíritu histórico a través de una serie de realizaciones de Volksgeister, espíritu folclórico. Cada persona representa un grado particular del desarrollo del espíritu formando una nación. Esta no está basada en características físicas, sino se fundamenta en una geohistoria donde el Geist se desarrolla. El Geist, dice Hegel, de las zonas templadas es superior. Y después dice, Estados Unidos es el país del futuro. Esta es una conferencia de 1822 y 1823, conferencia sobre la filosofía de la historia. Los negros no tienen un sentido de la personalidad. Su espíritu duerme, permanece hundido en sí mismo, no avanza y por lo tanto se mantiene paralela a la masa compacta, no diferenciada del continente africano. África no es parte histórica del mundo. No lo está diciendo cualquiera, lo está diciendo Hegel y lo está diciendo en una conferencia
que fue publicada en 1837. 6 años después de la muerte de Hegel, esas conferencias siguen siendo divulgadas, porque ese modelo occidental, que hoy está en decadencia absoluta, necesita argumentar, necesita tener un argumento sólido para prohibir a los africanos que se están yendo ahorita para Italia, para Francia, para España, porque se están muriendo de hambre en sus países, están teniendo un sustento jurídico sólido para que esos negros no vayan a ensuciar las calles de sus grandes ciudades. Pero en los años 1500 sí eran buenos. En los años 1500 sí se los llevaban para explotarlos. Pero ahora resulta que les incomoda. Qué fea se ve Lisboa con tantos negros, me dijo una vez una compañera. Immanuel Kant, 1724-1804, los indios amarillos sí tienen un ligero talento. Los negros se encuentran muy por debajo de ellos. Bueno, fíjense ustedes. Esto está dicho en 1775 acerca de las diferentes razas del hombre. Ahí tenemos los documentos de donde nosotros sacamos toda esta información. La próxima, Johann Friedrich Blumenbach. Hay 5 razas, todas pertenecientes a la misma especie, caucásica, mongola, etíope, americana, todos están diciendo más o menos lo mismo. La próxima, Benjamin Rush. Bueno, este es un médico, escritor, educador, humanista, el primer profesor de química de su país, uno de los fundadores de Estados Unidos. Fíjense el lujo que se da a Estados Unidos de tener a este fundador, a este padre de la patria. Ser negro es una enfermedad hereditaria de la piel llamada negroidismo y puede ser curada. Los no blancos son en realidad blancos por debajo, pero tienen una forma no contagiosa de lepra que oscurece el tono de la piel. Muchas gracias. ¿Ustedes están oyendo lo que está diciendo este padre de los Estados Unidos? La próxima. Este es uno de los teóricos obligados en todas las universidades del mundo, incluyendo las nuestras, creadas en revolución. ¡Qué casualidad! ¿Qué está haciendo la Unión Europea y Estados Unidos en este momento? ¿Qué hace la OTAN en este momento? ¿Qué hace el Estado sionista de Israel en Palestina? ¿Qué hace Estados Unidos y la OTAN en Yemen? ¿Por qué utilizan Ucrania como forma para acabar con Rusia? ¿Qué hace la ExxonMobil en Guyana? Ya nos lo está diciendo Charles Darwin. Christoph Meiners. Yo les juro que cuando yo leí esto, yo me reí. Yo dije, Dios mío, y seguramente esa fue una tesis doctoral. Los negros sienten menos dolor que cualquier otra raza y no tienen emociones porque tienen nervios gruesos y por lo tanto no sensibles como las otras razas. Una vez un negro fue condenado a muerte siendo quemado vivo. A mitad del incineramiento, el negro pidió fumar una pipa y la fumó como si no pasara nada mientras seguía siendo quemado. El negro tiene dientes y mandíbula más grandes que otras razas, pues todos son carnívoros. El cráneo del negro es más grande, pero que el cerebro era más pequeño que el de cualquier otra raza. El negro es la raza más insalubre de la tierra debido a su dieta pobre, modo de vivir y falta de moral. Por eso cuando se creó aquí el primer decreto que la oposición empezó, con mis hijos no te metas. Yo trabajaba en esa época en un colegio burgués del Este, el Colegio Integral El Ávila, que me votaron, por cierto, porque no firmé, porque había un papel para que los profesores firmaran en contra de ese decreto. Un profesor, el profesor Colimodio y yo no firmamos, y qué casualidad, ese día nos hicieron una evaluación y salimos raspados.
Qué cosa, ¿verdad? Entonces uno analiza todo esto, todo este marco teórico, y esta gente en esta escuela, ellos hablaban, pero cuando se referían a Chávez, decían, con las venas llenas de ira, decían, es que es Sambo, es Sambo. Es decir, era producto de una liga de negro con indio. Eso les causaba una molestia, era lo que más les causaba molestia, porque eso fue incluso antes de Guarimba, eso fue en el año 2000, antes del 2002, eso era 2000, 2001 por ahí. En el ensayo sobre la desigualdad de las razas humanas, Arthur de Gobineau, un aristócrata y escritor francés, propuso 3 razas humanas y afirmó que el mestizaje conduciría al colapso de la civilización. Estableció la ecuación de los conceptos raza germánica y raza aria. Vamos a detenernos acá un poco porque esto es vital que nosotros lo entendamos. ¿Por qué? Porque lo que le está pasando al pueblo palestino nos debe doler a todos en el alma. No sé si se enteraron, pero este domingo fueron asesinados más de 100 personas en Rafah. Rafah es un pueblo que está limítrofe con Egipto, en la franja de Gaza. Asesinaron de un solo golpe a más de 100 personas. Pero ellos hablan de hacer una limpieza étnica. Y Gobineau, así como los anteriores que hemos leído, son los que sustentan esa ponderación que le dan a la raza blanca. Y cuando hablamos de la raza blanca, no nos referimos solamente al color de la piel, porque un ucraniano y un ruso, si usted va para allá, son blanco leche. Pero para Europa, ellos no son blancos, ellos son eslavos. O sea, cuando usted vea en Estados Unidos a polacos, estos polacos son de segunda categoría, no son blancos. Blancos son los alemanes, los que vienen de Alemania, de Holanda, de Francia, de los países escandinavos. Ellos son blancos, los suizos, los belgas. Pero un polaco o un ruso, aunque sea de color de epidermis blanca, para ellos no es blanco. Entonces es importante entender esto. La próxima, en Lectures of Man, en 1864, Karl Vogt nos habla que la raza negra está relacionada al mono. La próxima. Herbert Hope Risley utilizó la proporción de la longitud de la nariz con su longitud para dividir al pueblo hindú en las razas aria y dravidiana, así como las 7 castas. La próxima. De N. Haeckel ya leímos al comienzo. La próxima. Aquí hay un póster de la propaganda nazi publicado en el periódico Der Stürmer titulado Contaminación racial, donde sale una mujer alemana con características nórdicas, lo que los científicos de raza nazi describen como una forma natural pura de la raza aria. Entonces lo ven con un judío, que ellos consideran la raza inferior. Con respecto a los judíos, es importante resaltar que los nazis, o la tarea que tiene Adolfo Hitler, son 2. La primera es acabar con la Unión Soviética. O sea, el verdadero propósito del Tercer Reich es acabar con la Unión Soviética. Y la segunda es tener suficiente argumento sólido para que en esa Unión Soviética, una vez derrotada, que ahí esté el Estado sionista de Israel. Hitler es derrotado por el Ejército Rojo de la Unión Soviética, es decir, la Segunda
tuvo que cambiar la forma. Entonces, la justificación para crear el Estado sionista de Israel no iba a ser en la Unión Soviética. Se pensó en una época en el norte de Argentina y se pensó incluso en la Guayana Esequiba. Pero al final optaron por decisión, por un consejo que dio Inglaterra, decidieron quitarle la mitad de territorio a Palestina y en la otra mitad que ahí estuviese el Estado sionista de Israel. El Estado sionista de Israel es fundamental porque es una base geohistórica de Estados Unidos para poder tener control en un terreno que generalmente es musulmán, mayoritariamente es musulmán. Es decir, Israel tiene esa razón de ser. Por eso es que Biden, antes de ser presidente de Estados Unidos, dijo: si Israel no existiera, tendríamos que crearla. Eso lo dijo siendo él senador. La próxima. En Estados Unidos, el racismo científico justificó la esclavitud de negros africanos para calmar la oposición moral al comercio atlántico de esclavos. Ahí vemos un libro, Racismo y Psiquiatría, donde Paul Adams, Alexander Thomas, Samuel Zielen nos hablan de organización psicológica primitiva. O sea, toda esta gente hizo estudios muy serios, estudios que cuando alguien mate a un negro o un indio no se sienta mal con su conciencia porque tiene un libro que justifica lo que él hizo. La próxima. Llegaron a tal nivel de locura que ese Samuel Adolphus Cartwright escribió un libro en 1851, prácticamente el mismo año en que Simón Rodríguez da los consejos al Colegio de la Tacunga. Mientras Simón Rodríguez le está enseñando a la humanidad cómo tener un colegio que produzca alimentos, ciencia y dignidad. Bueno, Samuel Adolphus Cartwright escribió un libro llamado Drapetomanía, en castellano, si es que se puede traducir ese nombre. En 1851, en el periodo entre guerras de Luisiana, el médico Samuel Cartwright consideró los intentos de escape de los esclavos como drapetomanía, una enfermedad mental curable que con la supervisión médica adecuada, seguida estrictamente, estas prácticas conflictivas que muchos negros tienen de escapar pueden ser casi completamente prevenidas. O sea que nuestros grandes africanos de la historia, Miguel de Buría sufría de drapetomanía. La próxima. Ahí vemos 4 antropólogos estadounidenses. Si ustedes ven las fechas de ellos, contemporáneos con Bolívar, contemporáneos con Rodríguez. Estos buscaban la forma de demostrar científicamente que la raza blanca es superior y por todos los medios, como Egipto en el África les hacía ruido, entonces trataron de demostrar que aunque Egipto esté en África, los egipcios eran blancos. Por eso cuando usted ve una película de Cleopatra, siempre son bellas catiras, rubias, hermosas, con la nariz respingada. ¿Por qué? Porque Egipto es de blancos. Por suerte, después vino un antropólogo africano y demostró que Egipto siempre estuvo dominada por gente del color más bello del mundo, el color que tiene mi amiga aquí. Ese color negrito bonito que sabe a café. Este blanco, llamado William Howard Taft, fue el presidente 27 de Estados Unidos. Y aquí afianzó
una vez más, la doctrina Monroe. No está distante el día en que 3 estrellas y 3 franjas en 3 puntos equidistantes delimiten nuestro territorio. Una en el Polo Norte, otra en el Canal de Panamá y la tercera en el Polo Sur. El hemisferio completo, de hecho, será nuestro en virtud de nuestra superioridad racial, como es ya nuestro. O sea, compañeros, le hemos dedicado mucho tiempo a la raza, ¿verdad? Pero ¿por qué el profesor hace tanto énfasis en la raza? Porque que ese no es un tema que tú puedas obviar en una página. Eso no es un párrafo nada más. Había racismo, sí, y más no. Tenemos que leer, porque si no, no vamos a entender nunca lo que quiso decir Simón Rodríguez. En el pródromo a Sociedades Americanas en 1828, Simón Rodríguez escribe: en los Estados Unidos no se crearon sectas, hechas vinieron de Europa. ¿A qué se refiere? A los peregrinos, a los puritanos, que ya vimos que llegaron en el barco Mayflower. ¿Recuerdan? La próxima. Los reyes halagan a sus pueblos disidentes con promesas de libertad. La libertad de adorar supone la de pensar, creer y hablar, y promete la de escribir. Después se verá, dicen los monarquistas, lo que convenga hacer para borrar hasta del diccionario una palabra que ha hecho tanto mal a la legitimidad. Por máxima fundamental, los americanos deben abstenerse de todo procedimiento que pueda desunirlos. Diversidad de sentimientos religiosos no anuncia concordia. Respeten los principios de los Estados Unidos en esta parte, pero no los adopten por ahora. En la defensa de Bolívar, Simón Rodríguez nos dice: Bolívar no vio en la dependencia de la España oprobio ni vergüenza como veía el vulgo, sino un obstáculo a los progresos de la sociedad en su país. Para vencer este obstáculo le fue menester arrostrar 1000 especies de muerte, y en tan terribles peligros tuvo muchos compañeros. Ahora que llama a algunos para que le ayuden a asegurar lo conquistado, lo dejan solo o lo contrarían. En la guerra nadie le disputó la primacía en la pacífica empresa de la organización pública. Pocos entran. En la organización pública pocos entran, y cuantos entran quieren ser primiserios. Hasta los que nada hicieron por la libertad se arrogan el título de defensores de ella, suponiendo que el padre de las repúblicas en América pretende sofocarlas a su nacimiento. La exclamación favorita de esta especie de políticos es Bonaparte, para infundir temores, y suscita la moda Norteamérica, para enredar a los indios en variedad de gobiernos y de sectas religiosas, sin que la reclame la variedad de opiniones e intereses que reina en los Estados Unidos. En Luces y Virtudes Sociales, Simón Rodríguez nos dice: la sabiduría de la Europa y la prosperidad de los Estados Unidos son 2 enemigos de la libertad de pensar en América. Pero vamos a estar claros que estamos enseñando en nuestros programas de estudio en las universidades. Seguimos enseñando a Estados Unidos y a Europa. Y cuando en mi rol de rector intenté hablar con los profesores para que, además de Fayol y Taylor, dieran los nuestros, algunos de ellos decían entre dientes: ya va a venir este rector a enseñarme a mí cómo yo dar mi clase. Yo tengo 25 años dando mi misma clase y nadie me va a cambiar. Estados Unidos los consideramos como el país clásico de la libertad. Nos parece que podemos adoptar sus instituciones solo porque son liberales. Lo son en efecto, pero el suelo, su extensión, sus divisiones, su situación, los hombres, sus ideas, sus costumbres, las razas, las clases, las creencias, las necesidades, la industria, la riqueza, ¿dónde están? Digamos lo que de la Inglaterra, aquello es para visto y nada más. Estamos citando el artículo de Simón Rodríguez en las Sociedades Americanas en 1828,
un artículo que se llama Estados Unidos. El que visita los Estados Unidos cree hallarse en Inglaterra en tiempo de una feria a que han concurrido todas las naciones europeas. Cada una conserva su carácter, pero el dominante es el inglés. Los hijos de los españoles se parecen muy poco a sus padres. La lengua, los tribunales y los templos engañan al viajero. No es España, aunque se hable español, aunque las leyes y la creencia religiosa sean las mismas que trajo la conquista. La única analogía que hay entre las dos Américas es la noble idea que ambas tienen de la utilidad de la esclavitud. Los angloamericanos han dejado en su nuevo edificio un trozo del viejo, sin duda para contrastar, sin duda para presentar la rareza de un hombre mostrando con una mano a los reyes el gorro de la libertad y con la otra levantando un garrote sobre un negro que tienen arrodillado a sus pies. Dura esta cita, ¿verdad? Pero fíjense cómo Simón Rodríguez tiene la capacidad de hacer un análisis comparado. Los ingleses gustan mucho de antigüedades, a veces imitan ruinas por adorno. Sus jardines tienen siempre algo de rústico, bosquetes, cascadas, rocas cubiertas de musgos, grutas. Un tronco viejo, cariado, torcido, cavernoso, con uno que otro vástago arrastrándose en un pantano artificial, es pieza del jardín del soberano o de un lord, por lo menos. Esta es la miseria del hombre que hasta la perfección de su industria le fastidia. Aburridos de la esplendidez de sus mesas, muchos ricos del continente van al campo, van al campo a comer en la choza de un campesino una mala cazuela por variar. ¿Qué dice luego? Y de camino por humillar a aquella pobre gente con su fausto, con sus fingidas atenciones, con sus burlas, con las impertinencias de sus señoritos y con la insolencia de sus lacayos. Así son los británicos. Esa era la actitud que tenía Margaret Thatcher cuando la guerra de las Malvinas. Y esa era la actitud que tenía la reina que nos robó el oro, la reina terrófaga. Y esa es la actitud que tiene el actual rey Carlos, hijo de aquella ladrona, y ellos se creen de sangre azul. Eso que está diciendo Simón Rodríguez, él está describiendo culturalmente al enemigo. La próxima. Aún conviniendo los hijos de los españoles con los de los ingleses en la idea madre de ser necesarios los esclavos para cultivar la tierra y en las ideas hijas sobre cuáles deben ser los medios de animar al trabajo, todavía difieren en algo. Lean esto con detenimiento, compañeras y compañeros, porque aquí está prácticamente la esencia de lo que somos. Los angloamericanos tienen a sus esclavos a distancia. Los suramericanos se rozan con ellos y con ellas se casan. Muchos norteamericanos, incluyendo el de la doctrina, James Monroe. Mira, la pareja de James Monroe era negra y tuvieron hijos. ¿Y saben qué hizo él? Vendía a sus hijos porque eran esclavos. En cambio, con nosotros nos rozamos con los esclavos y nos casamos con las esclavas. Y por eso usted ve en esta Venezuela que resiste
más de 900 medidas coercitivas unilaterales. Por eso que nosotros vemos que nuestro pueblo es desde el teterito hasta el negro tinto, pasando por el con leche, el marrón oscuro, marrón clarito, guayoyo, todo eso es nuestra gente. Y en los carnavales todos disfrutamos un pullero. Dice Simón Rodríguez, ¿dónde iremos a buscar modelos? La América española es original. Originales han de ser sus instituciones y su gobierno, y originales los medios de fundar uno y otro. No podemos seguir copiando los programas de estudio de Estados Unidos y de Europa. No podemos seguir con el posmodernismo, en una época era el constructivismo, en una época era, aquí en este ministerio siempre hemos estado sometidos a la lógica que nos imponen. Me imagino que aquí ya se acabó la idea de elaborar un currículum por competencia, pero hasta eso no los querían hacer. Porque nos dice Simón Rodríguez, o inventamos o erramos. Esa es la conclusión que da Simón Rodríguez en su artículo Estados Unidos. ¿Entienden ahora por qué teníamos que hacer esa larga y necesaria introducción? Si nosotros no entendemos cómo piensa el enemigo, y yo empiezo por estas láminas, ustedes dicen, bueno, no. Teníamos que entender contra quién está escribiendo Simón Rodríguez. Simón Rodríguez está escribiendo contra un modelo civilizatorio occidental, lo que nosotros conocemos como Occidente. Vamos a pasar la próxima lámina. Y Simón Rodríguez fue un hombre extremadamente actualizado. Después que desaparece la República de Colombia, ustedes saben que la República de Colombia es el proyecto de Simón Bolívar. Ese proyecto, que es un proyecto que viene incluso de Francisco de Miranda, en el discurso de Angostura, el 15 de febrero, es decir, tal día como ayer, el 15 de febrero de 1819, Simón Bolívar nos dice que Venezuela y Nueva Granada deben unirse en un solo país. Él anuncia esa idea allí. Y después nos dice que un gobierno debe ser, un verdadero gobierno es aquel que produzca la mayor suma de felicidad posible, la mayor suma de estabilidad política, la mayor suma de seguridad social. Y nos dice quiénes somos. Simón Bolívar en ese discurso nos dice que nosotros somos una mezcla de negro africano con indio americano con español europeo, y que de España tenemos mucho de africano, porque él se refiere al dominio moro que por 800 años tuvo la península ibérica. Entonces, ese es el proyecto de Simón Bolívar. El 17 de diciembre de ese mismo año crea en Angostura, a orillas del Orinoco, la República de Colombia. Esta República de Colombia, que inicialmente es la unión de Venezuela y Nueva Granada, después se va a unir Quito y Guayaquil. Es decir, desde el Esequibo hasta Panamá, hasta las Islas Galápagos, todo eso era nuestro país. En 1830, con la muerte del Libertador, es dividida, es desestructurada. Un pedazo pasa a llamarse Venezuela, el del medio se llama Nueva Granada y el de abajo se llama Ecuador. A los pocos tiempos, a la parte del medio, llamada Nueva Granada, que después se llama Colombia, le quitaron Panamá. Con nosotros ya sabemos todo el problema que hay con el Esequibo.
Y a la parte de abajo de Ecuador le quitaron buena parte, muy buena parte de Perú y muy buena parte de Brasil. Nos dividieron. Entonces Simón Rodríguez en ese momento está diciendo: los acontecimientos son como las nubes. Siempre hay nubes, pero nunca vuelven las figuras que hacen. Nunca vuelven las figuras que hacen. Al pasar, aunque nos parezcan las mismas. Así son las circunstancias en que se halla el Ecuador. Para aprovechar de ellas se necesita pensar mucho. Hasta que los pensadores del país no adviertan que no es la persona que manda, sino el sistema de gobierno que lo pone a mandar, no darán con lo que desean. Eso es una carta que le está diciendo a Roberto Ascarubi en Latacunga el 20 de julio de 1845. Fíjense la claridad meridiana que tiene. Ya al dividirse la República de Colombia, ya cada país asumió un gobierno que era antibolivariano, tan antibolivariano que los que asesinaron a Sucre, todos fueron presidentes de Nueva Granada. La próxima. En esa misma carta, Simón Rodríguez nos dice: será otro el presidente, pero tendrá las mismas facultades para hacer lo que le parezca. La farsa de los tres poderes es tan sosa, tan sin gracia, que ni la burla merece. Es una parodia de la Constitución inglesa, un mal remedio de la modificación que han hecho los Estados Unidos. Al rey no volvemos ni a la república llegamos. ¿Qué haremos? Pensar en lugar de imitar. Nosotros tenemos que pensar en lugar de imitar. Aquí hasta no hace mucho había senadores y había diputados. Y Simón Rodríguez lo dice. ¿A qué casta representan los senadores y qué casta representan los diputados? ¿Hay casta de nobles aquí acaso? Estalló en Guayaquil el 6 de marzo de 1845 la revolución marxista. Fue la reacción que tuvo el pueblo guayaquileño contra los atropellos y abusos del general Juan José Flores, quien por medio de la Carta de Esclavitud de 1843 gobernaba el país con facultades casi dictatoriales y con la posibilidad de entronizarse en el poder de manera indefinida. No olvidemos que Juan José Flores es uno de los asesinos intelectuales de la muerte de Antonio José de Sucre, del asesinato de Antonio José de Sucre. Lamentablemente nació en Puerto Cabello, era venezolano. En 1847, Simón Rodríguez le escribe una carta a Anselmo Pineda en la que le dice: los angloamericanos se han tragado a México como un pastelito. Ustedes ven todo lo que no es verde, todo eso se lo quitaron a México. Y qué casualidad, le quitaron exactamente donde está el oro, el petróleo, el hierro, el carbón. Increíble, ¿no? La próxima. Con esta lámina nos despedimos, no sin antes agradecerle a la Universidad Nacional Experimental del Magisterio, Samuel Robinson, y desearle a su rectora, nuestra amiga Belkis Bigot, a sus vicerrectores, a todos sus colectivos obreros, administrativos y estudiantiles que militan en cada una de sus aulas. La gratitud de este servidor de la patria por estar en esta casa donde nació en 1781 uno de los grandes hombres anticolonialistas, descolonizadores del mundo, como lo es Andrés Bello. En esa lámina que tienen ahí van a ver pensamientos desde Simón Rodríguez hasta Nicolás Maduro Moros, pasando por Simón Bolívar, pasando por Cipriano Castro, la planta insolente del extranjero ha profanado el sagrado suelo de la patria, pasando por Rómulo Gallegos, quien le dieron un golpe de Estado
en un gobierno que fue ejemplar porque intentó hacer una reforma agraria importante y quiso devolverle el petróleo a los venezolanos, tenía en su equipo nada más y nada menos que a uno de los hombres más brillantes que ha nacido en Venezuela, el pedagogo margariteño Luis Beltrán Prieto Figueroa. Él, cuando llega a La Habana, después del golpe de Estado, dice: yo acuso sin mínimo temor de incurrir en imputación calumniosa de haber sido animadoras de esta concitación a las Fuerzas Armadas contra los derechos del pueblo, poderosas fuerzas económicas, las del capital venezolano sin sensibilidad social, y acaso también las del extranjero explotador de la riqueza de nuestro subsuelo. Han sido ellas, no vacilo en denunciarlas, repito, las que han inflado la gana tradicional de poderío que alimentaban los autores del golpe militar hoy victorioso. Pero hay todavía algo más que Venezuela e Hispanoamérica entera deben saber. Aquí ha ocurrido un acto más de la tragedia que en nuestra América viene padeciendo la democracia. ¿Quién maneja esta máquina de opresión que ya se ha puesto sobre nuestro continente? ¿Qué significa la presencia constatada por personas que me merecen fe absoluta de un agregado militar de embajada de potencia extranjera en ajetreo de cooperador y consejero en uno de los cuarteles de Caracas mientras se estaba desarrollando la insurrección militar contra el gobierno constitucional y de puro y legítimo origen popular que yo presidía? Está criticando abiertamente a la embajada de Estados Unidos. Por eso, compañeras y compañeros, ayer nuestro canciller Iván Gil le dijo a esa Comisión de Derechos Humanos de la ONU que están guarimbiando aquí en Caracas, le dijo: tienen 72 horas para irse del país. Muchas gracias.